Fernando Trujillo se define como un gaditano en Granada que vive en Ceuta, apasionado de los viajes, de las librerías y del jazz, que nos hemos ido enterando por ahí. Es filólogo y doctor en filología inglesa. Y de su extenso currículum, pues vamos a destacar dos grandes pilares de su carrera profesional. Uno está vinculado a la Universidad de Granada, en su mayoría en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, de la que ha sido vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales y donde imparte docencia en másters, en cursos, bueno, todo, ya nos contará. El otro pilar es Conecta 13. Conecta 13 es una spin-off de la Universidad de Granada, que cuenta ya con más de 10 años, nada menos, y de la que es socio fundador y además asesor científico, y que está dedicada a la consultoría sobre educación, desarrollo profesional y tecnologías. Fernando, además, es una persona muy activa, tanto en proyectos de investigación como en otros de carácter más social. En estos momentos también sabemos que coordina un grupo de investigación ceutí, Conocimiento Abierto para la Acción Social. Y, bueno, encontraréis mucha información sobre Fernando Trujillo en Internet y en redes sociales. Así que, como lo que queremos es escucharte, Fernando, no te robo ya más tiempo. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Mabel. Yo tenía la preocupación de que, como ha dicho, Fernando Trujillo nos va a contagiar. Digo, ya la hemos liado. Me parece que es un verbo al que hay que tener cuidado. Estaba ahí intentando, digo, ay, que no me entre tos ni me entre nada, porque esto podría ser muy problemático. También tengo otra preocupación, y es que la luz está aquí y ahí se está a gustito, oscuras, en silencio. No os quedéis dormidos, os lo pido por favor. Esta primera diapositiva no tiene casi ninguna importancia. La importante es esta. ¿Habéis tomado café? Espero que, bueno, que el nivel de cafeína pues, esté a la altura. Aprovecho también esta diapositiva para lo fundamental. Aquí muchas de nosotros podemos pensar que lo fundamental es el café. Yo que soy muy dulcero, aunque no se me nota, esto no era humor, esto era... Bueno, lo importante de esta diapositiva es la galleta, ya lo sabéis, la galletita. Bueno, gracias de corazón, gracias a la organización por haberme invitado a este congreso. Ya se rumoreaba mucho, Fernando, te falta este congreso en tu currículum. Esto me lo estaba diciendo todo el mundo, sobre todo en Twitter. Me decían, Rojipardo, te falta este congreso y tal, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues habrá que ir. Así que gracias de verdad a la organización por invitarme. Gracias a todas y a todos por estar aquí, por dedicar vuestro tiempo a que podamos hablar, a que podamos conocernos. Y gracias también a Miguel por quedarse todos estos años, también este ratito, y me parece muy emocionante hablar delante de ti en este momento. Me alegro mucho también de eso. Veréis, hablar para vosotras y para vosotros es al mismo tiempo muy emocionante y muy complicado, porque vosotras sois las que camináis por esa cumbre, ¿no? Las que estáis en ese filo del Himalaya, intentando hacer realidad lo más complicado de nuestro trabajo. Un par de citas. Yo tengo que poner citas porque la rectora tiene observadores por todos lados y quiere que ponga citas. Ya sabéis que esto, bueno, los profes de universidad pues tenemos que marcar ahí, ¿no? Un par de citas, habrá 2 o 3 citas en inglés casi siempre para demostrar que estamos leyendo artículos de impacto y tal. Fijaros, Angela Davis, ¿no? Una activista fantástica. A veces tenemos que seguir trabajando incluso cuando no vemos ni la más mínima luz en el horizonte. ¿Cuántas veces nos habrá pasado esto, ¿no? No ver ninguna luz en el horizonte y tener que seguir trabajando. Bueno, pues realmente esto es muy útil para pensar cuál es el sentido de una jornada como esta. La respuesta no la tengo yo exactamente, sino que la respuesta nos la dio hace pocos años Paco Invernón en este libro magnífico que os recomiendo vivamente que le echéis un vistazo, y nos dice, compartir lo que sabemos, lo que sentimos y lo que somos nos ayudará en tiempos de incertidumbre y de cambio, y en algunos momentos quizás también nos permita sobrevivir a la enseñanza, o al menos no caer en el desencanto y la depresión. Dejadme que os cuente un pequeño secreto. Este es el Pantone, y en el fondo somos nosotras, y somos nosotros. Y son nuestros cambios de humor a lo largo del año, a lo largo de los meses, de los días, de las horas. Algunas de nosotras estamos más en un extremo, algunos de nosotros estamos más en otro extremo. Puede incluso que algunos de nosotros estemos en este extremo. ¿Hay alguien que se sienta en este extremo? ¿Sí?
En esta ponencia, de la cual solo quedan ya casi, 45 minutos, vamos a ensayar algo. Y es que los movimientos ascendente y descendente van a significar que sí. ¿Sí? Los movimientos horizontales van a significar que no. Entonces, ¿hay alguien que se sienta en este extremo? Hay un compañero que ha hecho así. No sé si que tiene un problema de cuello o que... En fin. Si alguien se siente en este extremo del pantone, si a alguien les deprimen los domingos, a mí desde que era chico me deprimen los domingos. ¿Alguno de vosotros os deprimen los domingos? Yo algunos domingos... También tenéis que pensar que yo soy de Cádiz, es decir, ese equipo que todos los años parece que asciende y no asciende, que parece que desciende y no desciende, cuando tenemos que descender no desciende. Un lío. Entonces, históricamente, a nosotros nos deprimen los domingos. Nos gustan los viernes y los sábados, pero los domingos, algunos sobre todo, fatal. Bueno, pues si estáis en ese extremo del pantone y os deprimen los domingos, hoy yo he venido a trabajar para vosotras y he venido a trabajar para vosotros. Los que estéis en el extremo radiante del pantone, bueno, también, que no es que le tengáis que salir, pero sobre todo para los que estáis en el extremo más oscuro del pantone. Y vengo a deciros cuál es el truco que utilizo yo cuando estoy tremendamente triste porque he tenido un mal domingo. Esta es mi solución. Yo con esto lo arreglo casi todo. Pero no es un viaje simplemente por coger el coche y largarme. No hay voluntad de escape, no tengo nada de lo que escapar. A mí lo que realmente me ayuda es irme a Castellón, que es lo que hice el miércoles, al Instituto Bovalar, que supongo que conoceréis. Allí vive el hombre que utiliza las camisas más discretas del mundo, ¿no? Estuve allí con mi amigo Antonio Solano, con Tony Solano. Seguro que ya hay alguien mandándole un mensaje, Tony, qué chivato está hablando de ti. Bueno, pues hacerlo. Bueno, pues allí estuve con Tony y con su equipo y estuve viendo algunos de los proyectos que han hecho en los últimos años, su reflexión sobre las migraciones de hace ya 3 años, su reflexión del año pasado sobre la salud mental, sobre la identidad y cómo vehicular esa reflexión a través de la radio, su reflexión acerca de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, su defensa de los derechos sexuales. Y también estuve viendo pues, cómo están renaturalizando los espacios del patio con esta construcción que ahora mismo parece como si estuvieran haciendo un CaixaForum en el... Tenía unas ganas de decirlo. Están haciendo como una especie de construcción que va a quedar muy bonita, con caña, con pino, han cogido materiales naturales, están trabajando con ellos. Pues cuando yo estoy en el Bovalar me vengo arriba, me siento bien, me siento en mi espacio, donde yo quiero estar. Pero si el domingo ha sido realmente malo, entonces tengo que ir a la Coma. Supongo que conocéis la Coma, ¿no? ¿Habéis estado dando algún paseo por allí últimamente? No, dice una compañera, no. Pues hay que ir de vez en cuando a la Coma. Y yo estuve ayer toda la mañana con Consuelo y con su equipo en la Coma. Y estuvimos viendo cómo a veces hay puertas muy cerradas, como si fuera realmente de una caja fuerte que cuesta mucho abrir. Pero que cuando las maestras empiezan a trabajar, empiezan a meter pues, tecnología para hablar de la vida de sus chicas y chicos, cuando empiezan, como la maestra Alba, en su clase, también a trabajar la radio, y descubren que Aurora, que era una de las niñas de su clase, quiere ser escritora, y yo he quedado con Aurora dentro de 10 años, porque vamos a ir juntos a la Feria del Libro, porque ella estará allí firmando su primera novela, y yo estaré allí esperándola. Y cuando abren las puertas del centro y entran las familias, y descubren que el centro es un espacio de cultura, pero no es un espacio agreste ni agresivo, sino que es un espacio de bienvenida. Y cuando el centro se adorna para que las familias estén orgullosas del centro de sus hijas y de sus hijos, y cuando el CEIP La Coma, en el edificio de infantil que tienen allí al lado, empiezan a trabajar por ambientes, y entro en el espacio de la luz, y veo allí niños y niñas, 3, 4, 5 años, trabajando con absoluta naturalidad, es decir, descubriendo, experimentando, tocando. O cuando después voy al espacio de las matemáticas, y me ha recordado mucho este pequeño rincón que nos han construido aquí, porque en el espacio de las matemáticas conocí a un niño, no os voy a decir su nombre, porque en realidad él tampoco me lo dijo. Lo único que hizo fue acercarse a mí y me cogió de la mano.
y casualmente me enseñó un arco como este que tenemos aquí. Y después tiró de mí y me acercó a una mesa. Y en la mesa había unos números y había unas pequeñas cuentas de color rojo. Y empezó él a jugar. Pero entonces él se dio cuenta, sin decirme ni una sola palabra, que yo estaba de pie y él estaba sentado. Y cogió una sillita, como estas que tenemos aquí, la acercó y estando él sentado, tiró con su mano y me sentó. Y estuvimos allí en silencio, él no decía nada, yo tampoco, disfrutando de ese ambiente que habían creado para él las maestras. Él tenía dentro mucho mundo, pero solo tenía 3 años. Y yo de repente, con todos mis años, todo mi sobrepeso y todos mis viajes, estaba absolutamente desnudo delante de un niño de 3 años. Bueno, cuando vi lo que han creado las maestras y los maestros del Save la Coma para este niño y para todos sus compañeros y sus compañeras, como esta es la entrada al espacio infantil. ¿Quién diría que eso es la coma? Os voy a preguntar de nuevo. ¿De verdad conocéis la coma? Si yo os pongo esa foto, ¿diríais que es la coma? Si la veis mañana en Twitter, ¿diríais que es la coma? Pues sí, es la coma. Lo que ocurre es que, como igual que hizo Goytisolo cuando bajó en los años 60 de Madrid hasta Andalucía y descubrió que mi tierra en los años 60 era analfabeta, era pobre, muy pobre, pues igual que le ocurrió a Goytisolo, las maestras de la coma piensan, dicen y actúan siguiendo este precepto. La angustia es un mal pasajero y el mundo pertenece y pertenecerá siempre a los optimistas. Esa es la clave para quitarme yo esta cosa que a veces me entra los domingos. Y tenía muchas ganas de venir realmente a decírosla y a preguntaros cómo imagináis el futuro. Hoy, no hace 2 semanas, sino hoy. ¿Cómo imagináis el futuro? Es más, hoy, no hace 2 semanas, hoy vengo a preguntaros qué futuro es el que os parece más deseable y cómo podemos construirlo. Porque nada va a parar en los próximos días y tenemos que seguir viendo cuál va a ser el futuro y cómo queremos construirlo. Este librito de Laila Martínez, Utopía no es una isla, yo prometo que yo no sabía que iba a aparecer Galeano tan pronto, ¿eh? O sea, no nos hemos coordinado. Miguel y yo hace ya mucho tiempo que no hablamos, pero bueno, ha tenido que ser así. Pues Laila Martínez, en este librito, Laila Martínez no es filósofa, es novelista, pero os recomiendo este libro en el que hace una especie de recorrido histórico por las utopías, o de recorrido por las utopías históricas. Y fijaros, si pusiéramos ahí al principio en educación, funcionaría muy bien. En educación necesitamos construir a la vez en 2 niveles, el de las necesidades inmediatas y el del horizonte al que queremos caminar. Las 2 cosas están en la misma dirección, pero exigen esfuerzos distintos. La coma tiene que garantizar una vida mejor para todos sus niños y sus niñas ahora mismo, pero al mismo tiempo imaginar también la sociedad futura. A veces nos preguntan qué es educación inclusiva. Antes le ha saltado a una compañera por allí el significado de, yo pensé, está buscando el significado de educación inclusiva, ¿sabes? Pues este es el significado de educación inclusiva. Hacer hoy, garantizar hoy una vida mejor para todo nuestro alumnado, al mismo tiempo que estamos ya mirando cara a cara al futuro. Afortunadamente tenemos guías para saber cómo será el futuro. En los años 60, Coleman escribió un informe absolutamente revelador y nos dijo: los factores socioeconómicos determinan el rendimiento escolar y la escuela no es capaz de contrarrestar el impacto de estos factores. Bueno, pues gracias por haber asistido a la ponencia. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Yo ya no tengo mucho más que añadir. ¿Hay alguien que quiera decir algo, cantar, bailar? ¿Tenemos algunos niños que canten en este momento? No sé si me vendría muy bien, porque claro, ¿quién contradice al informe Coleman, no? Han iluminado ahí la zona central, parece que vais a hablar vosotras. Yo hablo, yo no tengo problema. ¡Ah, qué grande! Muy bien, muy bien. Pues, ¿sabes cuál es el problema? Que es que el informe Coleman es incontestable. Es que si lo dice Coleman, un tipo que se llama Coleman, ¿quién le quita la razón, verdad? Claro, es que nosotros sí somos los que le quitamos la razón a Coleman, porque ¿qué sentido tiene un congreso como este, que además ya es el 4, si no respondemos afirmativamente a esta pregunta?
¿Acaso no somos nosotras, y no es nuestra institución, una institución transformadora? Esta es la pregunta. Porque el fracaso no es genético, es decir, nadie lleva dentro de sí el gen del fracaso. ¡Ay, qué penica! La cantidad de genes que había en el pool genético y ha tocado al chiquillo. El del fracaso. Tiene mala pipa la cosa, ¿no? El fracaso no es genético, es una construcción social. Es una construcción social el fracaso. Y ya está bien de pensar que nuestra profesión es una profesión primero técnica. Nuestra profesión es una profesión que primero es ética. La ética precede a la acción y también precede a la metodología. La educación es fundamentalmente una actividad ética, una actividad de cuidado. Siempre que perdemos de vista este precepto fundacional de qué es la educación, dejamos de ser educadores y educadoras y somos otras cosas. Podemos ser transmisores, podemos ser lo que queráis, insufladores, pero ya no estamos siendo educadores y educadoras, porque la educación tiene como principio la ética. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a pesar del informe Coleman? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que ya deberíamos saber resolver. ¿Cómo le quitamos la razón al informe Coleman? Un poquito de cita para que se venga arriba a la universidad. Venga, vamos allá. Primero, los problemas comunes solo pueden ser abordados desde la forma de organización que nosotros mismos creamos, ¿no? La Marina Garcés. Es decir, nadie va a venir a solucionarnos este dilema. Es decir, nadie va a venir a darnos la respuesta. O nos organizamos nosotras o no tiene solución. Un centro educativo es una estructura social brutalmente compleja y al mismo tiempo tremendamente frágil. Muy, muy, muy frágil. Y además quiere promover algo realmente complicado. Complejo, frágil, complicado. Al mismo tiempo, pues es verdad que ponemos en los papeles autonomía de los centros, pero a veces cuesta ganar nuestra propia autonomía y sentimos que estamos encorsetados por muchas fuerzas, a veces normativas, pero a veces fuerzas sociales, la fuerza de nuestros propios sesgos, y no es fácil establecer nuestra propia autonomía. Pero además los centros tienen su propia vidilla, ¿verdad? Tienen su propia micropolítica, ¿no? Como dicen Álvaro Marchesi y Elena Martín, su propia micropolítica del cambio educativo. A veces funciona, a veces no funciona, a veces un equipo directivo que lleva 10 años no acaba de lograr el cambio, llegan 3 compañeros nuevos, ¡pum!, y se produce la magia. A veces es al contrario. Porque efectivamente, Coleman al mismo tiempo se equivocaba y no se equivocaba. Esto es un poco esta cosa extraña de las ciencias sociales, que no tienen en ocasión las ciencias de la naturaleza. Al mismo tiempo, los factores socioeconómicos influyen de una manera muy, muy poderosa en el rendimiento de nuestros alumnos. Pero hemos encontrado claves para poder contrarrestar esa influencia, para que no se convierta en determinante. Y resulta que esa acción decidida para negar ese resultado lo necesita o es importante especialmente para las personas más desfavorecidas, para las que más necesitan ese apoyo. Y por eso vamos a hablar un poquito de optimismo académico. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Que hablemos de optimismo? ¿No tiene hasta gracia? Vamos a hablar de optimismo. Bueno, ¿qué es el optimismo académico? ¿Tenéis teléfono? ¿Sí? Además de para hacer fotos a las diapositivas. Si después van a colgar la presentación, ¿no? Bueno, pues podéis utilizar el teléfono para echarle un vistazo a este código QR de un pequeño artículo de divulgación que escribí sobre optimismo académico. Dicho sea de paso, el teléfono después seguirá sirviendo porque hay 2 o 3 QR más escondidos como huevos de Pascua, ¿vale? Bueno, lo primero, optimismo académico. ¿Qué no es el optimismo académico? Pues el optimismo académico no es ser una persona optimista que además resulta que es maestra. Pues no es eso. Es decir, si tú te levantas por la mañana y eres de estas personas que dicen ¡fantástico! Hoy tengo claustro de evaluación. Sí, yo conocí a una persona así una vez, ¿sabes? Bueno, le hicieron en una rotonda, le hicieron un monumento y una cosa apasionante, ¿no? Después dejó la docencia y, claro, se fue.
No es eso, no tiene nada que ver con si somos, bueno, pues esta persona que empieza a llover y dice, hace falta, que truena, pues también es bonito, no tiene nada que ver con el optimismo del individuo, tiene que ver pues con una creencia, y es plantarnos como profesionales y decir, creemos que podemos conseguir los mejores resultados posibles confiando en nuestra propia capacidad, confiando en nuestro alumnado, confiando en la familia y generando una situación de aprendizaje interesante. Es decir, es una creencia de los profesionales, no de las mamás, no de los papás, no de la administración, es una creencia de los profesionales. Es optimismo de los docentes acerca de su propia capacidad para enseñar y para generar aprendizaje. Porque es mucho más fácil modificar aquellas cuestiones que nos hacen sentir optimistas en relación con nuestra propia capacidad que cambiar realmente las condiciones socioeconómicas. El esfuerzo de cambio socioeconómico, que no debe cesar nunca, es decir, debemos conseguir que las personas vivan mejor y mejor y nunca debemos cesar en ese empeño, pero ese empeño es mucho más complicado que conseguir que como profesionales digamos, vamos a poder hacerlo. Y además, cuando los profesionales realmente dicen vamos a poder hacerlo, el cambio se produce. Y tenemos un número bastante amplio de evidencias de que ese cambio es posible. Y no en contextos sencillos, sino en contextos muy complejos, como pueden ser la coma o como pueden ser algunos otros que conocéis. Y además se produce una interacción interesante, y es que cuando nos plantamos en nuestro centro educativo con optimismo y con fortaleza, mejoran los resultados, y cuando mejoran los resultados, mejora también la manera en la que nos vemos los profesionales, mejora nuestro propio optimismo. Es decir, hay una retroalimentación. Y esto, y no me voy a cansar de decirlo, está comprobado. No es simplemente algo que vamos a cotillear en los pasillos, sino que tenemos bastantes certezas de que esto puede funcionar. Bueno, ¿en qué consiste el optimismo académico? Pues 3 ideas muy de sentido común. Las vamos a repasar muy brevemente y quiero que cuando las estemos repasando penséis, ¿y en mi centro? ¿Y nosotras cómo estamos? ¿Y en mi claustro? ¿Y en relación con...? Bueno, vamos a verlas. Las 3 ideas fundamentales son, por un lado, eficacia colectiva del profesorado. En segundo lugar, énfasis académico. Y en tercer lugar, confianza. Muy rápidamente, el repaso por estos 3 elementos. Énfasis académico, eficacia colectiva y confianza. Primer bloque, vamos a hablar un poquito sobre eficacia colectiva, porque en realidad es de lo que vamos a hablar casi durante toda la tarde y el día de mañana. ¿Qué es eficacia colectiva? Eficacia colectiva es cuando nos miramos a los ojos, mi compañera y yo pienso de ella, es una gran maestra. Tiene los recursos, tiene el conocimiento, tiene la competencia, está dedicada, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que quiere hacer. Es una manera de valorarnos colectivamente. Y cuando esa valoración colectiva es positiva, resulta que tenemos incidencia en los resultados. Pero para eso tienen que darse ciertos elementos. El primero, 2 palabras de estas que están como muy manidas y os pido disculpas por utilizarlas. Liderazgo y gobernanza. ¿Cuántos cursos de liderazgo y gobernanza lleváis ya? Más que de competencia digital docente, ¿no? Veréis, en educación históricamente tenemos un pequeño problema y es el problema de los liderazgos heroicos. La imagen que tiene cualquier persona de la calle de un educador o de una educadora es de alguien que se encierra con 25 niños y niñas, y entonces allí se produce una especie de acto casi mágico, ¿no? que ocurre algo y los niños aprenden, ¿no? Y entonces como una especie de héroe de la enseñanza, héroe del aprendizaje. Y también tenemos muchos equipos directivos que han sido heroicos, que han conseguido... Bueno, pues yo creo realmente que en educación tenemos que evolucionar a partir de este modelo de los liderazgos heroicos. Y tenemos que ir a modelos, como se suele decir, más distribuidos, más abiertos. Que dejemos de hablar de quién es para que empecemos a hablar de quiénes somos en educación. Sobre todo, que aprendamos a equilibrar dos grandes maneras de entender el liderazgo. La primera es el liderazgo de gestión.
que es absolutamente necesario, es el que abre y cierra el instituto, es el que hace que las luces se sigan apagando y encendiendo, es el que hace pues, que todas las tareas pues, se vayan realizando. Y este liderazgo de gestión es absolutamente fundamental. Pero si no tenemos el otro, el que tiene la mirada puesta en cómo se aprende, en cómo se enseña, en si el aula es un espacio agradable, productivo de trabajo, pues si este liderazgo no aparece, el otro liderazgo pues no sirve para gran cosa. Sí, se abre y se cierra el instituto, pero también podría ser una carnicería. Y no deberían ser confundidos unos y otros. Claro, para que el liderazgo pedagógico funcione, lo que nos dice los investigadores del optimismo académico es que tienen que funcionar bien las relaciones interpersonales y la colaboración en el claustro. Qué obviedad, ¿verdad? Voy a citar a un buen amigo mío, voy a citar a algunos amigos míos, porque vete tú a saber si es la última conferencia que doy también en este entorno, entonces por si acaso, hay que aprovechar, sí. Antonio Bolívar, ¿vale? Antonio Bolívar. Fijaros qué bonito también para tenerlo en la recámara durante estos 2 días de congreso. El intercambio de conocimientos y experiencias entre colegas suele ser uno de los medios más enriquecedores y con mayor incidencia en el desarrollo profesional docente. Es decir, bueno, escuchar aquí un ratico a los que tenemos la suerte de subirnos está bien, pero lo bonito es lo que ocurre en el café, en la pausa, en la persona que tienes al lado, que le pasas tu teléfono, tu correo, tu contacto, tu clave de Tinder, este tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde se produce el intercambio de conocimientos. Porque tenemos un pequeño problema, no sé si esto lo habéis detectado en vuestros centros, tenemos un pequeño problema con la organización escolar, tiempos, espacios, recursos, infraestructuras. Luego vamos a hablar de los espacios y los tiempos como un elemento educativo. Fijaros, Philippe Mérieux en este libro fantástico, La carta a un joven profesor, hemos organizado la pedagogía cuando deberíamos haber pedagogizado la organización. Hemos hecho estos horarios así tan cuadrados, de tal manera que aquí no se mueve y de repente hemos dicho, pero ¿para qué era el horario? ¿El horario no era para organizar oportunidades de aprendizaje? Pues vamos a utilizarlo como un motor de aprendizaje. Hemos dado tantas vueltas a esta rueda que se nos ha olvidado el verbo fundamental, que era el verbo educar o el verbo enseñar. Pero es que estamos tan metidos en la rueda que dejamos de pensar en la organización escolar como una manera de provocar aprendizaje y resulta que lo que queremos es abrir y cerrar el instituto todos los días. Bueno, pues volviendo a Antonio Bolívar, ciertos procesos del centro como totalidad parecen estar en la base de la mejora. Fijaros, desarrollo cooperativo del profesorado, implicación en la toma de decisiones, estrategias de coordinación, empleo de la investigación y la reflexión colegiada, planificación colaborativa, etc. Es decir, que una de las claves para la eficacia colectiva es el desarrollo profesional de todas las que estamos aquí, de todos los que estamos aquí. Aquí la pregunta sería si algo de lo que hacemos en desarrollo profesional sirve para algo. Espero que sí, porque me he enterado que es su director general de formación, ¿no? Entonces, lo miro de reojillo porque antes me ha dicho que hizo un curso conmigo, entonces ahora ya no sé qué decir. Sí. Espero que mi curso fuera eficaz. ¿Tenemos evidencia de impacto de la formación y del desarrollo profesional? Pues sí, claro que sí. Lo que pasa es que no toda la formación sirve para todo. Todo tiene algún tipo de impacto, pero ¿cuándo es eficaz? Pues tenemos claves. Las intervenciones prolongadas son más eficaces que las breves. La combinación de herramientas de aprendizaje y experiencias reflexivas, mejor que simplemente sentarte a escuchar a un tipo, aunque sea gaditano. El poder del coaprendizaje de los docentes. Qué bonito, ¿verdad? El coaprendizaje de los docentes. Y hay una escala ahí puesta en negrita, desde los intercambios informales en el pasillo como espacio de aprendizaje, continuando con redes e intercambios entre escuelas y situaciones, experiencia formalizada, coaching entre iguales, apoyo a la colaboración, proyectos conjuntos. La enseñanza en el aula sigue siendo una actividad solitaria y tenemos que ir a modelos de coaprendizaje a través de la observación y la retroalimentación. Es decir, que el desarrollo profesional de los docentes ha pasado de ser el consumo de cursos o la provisión de cursos para incorporar
Todas estas palabras y en realidad muchas más, fijaros, tertulias, ferias de muestras, talleres, seminarios, cursos, mentorización, investigación hecha por docentes, desarrollo, diseño hecho por docentes, aprendizajes informales. No, es tan complejo el mundo de la educación que no vale solo con escuchar un curso, asistir a un curso, sino que tiene que ser algo mucho más rico. La docencia como actividad de desarrollo profesional basado en diseña, prueba y evalúa. Diseña, prueba y evalúa. Esto nos lleva a otra cita de Philippe Mérieux en el mismo libro. Fijaros, del año 2006, diréis, hombre, qué cita tan antigua, ¿no? Porque en universidad, si no citamos de los 3 últimos años, te quitan un punto. No sé si esto os pasa a vosotros. Los libros que tienen más de 3 años, fuera. 2006. Bueno, como es tan antigua, seguro que sabéis la respuesta, porque en realidad esta cita es una pregunta. Formarse en formación inicial y continua no significa nada más que buscar, construir, analizar, confrontar con colegas y expertos. ¿Qué? ¿Cuál es el objeto directo de todos estos verbos? ¿Alguien quiere tirarse a la piscina? A la de una, a la de dos. 2006, ¿eh? A la de una, a la de dos. Es antiguo, ¿eh? A la de una, a la de dos. Buscar, construir, analizar, confrontar con colegas y expertos. Situaciones de aprendizaje. Un aplauso a las situaciones de aprendizaje. Nota para mi diario. Se ha llevado un gran aplauso el Miquel Soler y las situaciones de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje en 2006. Esto sería un viaje en el tiempo del Philippe Mérieux, ¿no? Porque si son de anteayer, ¿esto qué ha pasado? Ya no sé quién se leería este libro. Bueno. Eficacia colectiva, énfasis académico. Segundo bloque. ¿Qué es el énfasis académico? La creencia fuerte de que somos capaces de conseguir los mejores resultados de aprendizaje. Y ahora viene la clave, con todo el alumnado, con todo el alumnado. La buena enseñanza es una responsabilidad profesional colectiva. Andy Hargreaves y Michael Fullan. No es la lotería de, ay, por favor, que le toque a mi niño que entra en 3 años la maestra Paqui, que me han dicho que es muy buena. Y si no te toca la maestra Paqui, te quedas con un mal sabor de boca. No sé si habéis vivido esto alguna vez. Seguro que no. Porque la Comunidad Valenciana ahí... Claro, nuestra profesión es una responsabilidad profesional colectiva. Y ya va siendo hora de que empecemos a entender que cuando hablamos de competencia, lo que hablamos es de dotar a nuestro alumnado. La traducción aquí de Philippe Renaud del 2012, que también tiene su cosa, es armas para enfrentar la existencia, ¿no? Bueno, a lo mejor podríamos haber buscado otra palabra, armas para enfrentar la existencia, herramientas, instrumentos, estrategias, maneras de vivir la vida. Esas son las competencias. Madre mía, lo que ha costado integrarlas en el sistema. Tan difícil era. Bueno, pues yo creo que ya por fin hemos empezado a pensar que podemos contribuir a que nuestros chicos y chicas desarrollen sus competencias, que para eso tenemos que definir, ajustados a ese desarrollo de competencias, objetivos y resultados de aprendizaje, que eso va a determinar qué metodologías vamos a utilizar. Y aquí viene la palabra clave. Y que tenemos que poner en el horno todos los mecanismos posibles de inclusión y facilitación, que no significa que vayamos a facilitar y a reducir los niveles, sino que vamos a hacer posible, que es lo que significa facilitación, que todas y todos puedan aprender. Y esa es la parte difícil de nuestro trabajo, porque como dijo este muchacho hace poco, como podéis ver también, en educación no hay recetas. Ya lo decía Giner de los Ríos. Y muchos años más tarde pues lo repite John Hattie y su aprendizaje visible. No hay recetas fijas que garanticen que la enseñanza tenga el máximo efecto posible en el aprendizaje de los estudiantes. Ni tampoco un conjunto de principios que se apliquen a todo el aprendizaje de todos los estudiantes. Pero sí hay prácticas que sabemos que son efectivas y muchas prácticas que sabemos que no lo son tanto. Y por eso podemos llamarnos profesionales,
porque tenemos ese conocimiento, tenemos esa competencia de discriminar entre lo que es efectivo y lo que no lo es, en qué situación y para qué alumnado. Los que tenéis el teléfono en la mano y sabéis leer códigos QR, cosa que todos hemos desarrollado durante la pandemia, ¿vale? Esto en Madrid lo manejan muy bien porque como tienen terraza, pues manejan muy bien los códigos QR, ¿no? Pues ahora podéis echarle un vistazo. Esto es una guía que tuve la suerte de redactar dentro de la aventura para aprender sobre cómo hacer un proyecto. Decía antes a mi buena amiga Pilar que afortunadamente ya no hay que explicarle a nadie cómo se hace proyecto, y ahora que ya no hace falta explicarlo, va y me piden que escriba una guía. Pero bueno, chicos, a cada uno se lo pide en su momento. El modelo de enseñanza de calidad de Nueva Gales del Sur, y diréis, wow, ahora sí que hemos hecho un viaje grande, nos dice que nuestro trabajo, hacerlo con calidad, consiste en 3 elementos: calidad intelectual, calidad en los entornos de aprendizaje y significatividad, significación. Es decir, cuando estamos trabajando, eligiendo bien las metodologías, definiendo bien los objetivos, apuntando a las competencias adecuadas, pues cuando equilibramos estas tres mazas en el aire, la capacidad para ayudar a nuestro alumnado a comprender, que es una palabra de la que todavía hablamos demasiado poco en nuestro país, comprender. Y para comprender, la cuestión no es repetir muchas veces, que esto es algo que también, pues, en fin, poquito a poco. La cuestión es que tenemos que crear entornos de aprendizaje de calidad, es decir, aulas, espacios en los que estudiantes y profesores trabajen de manera productiva. Y para eso, lo que ocurre en esos espacios de aprendizaje tiene que ser significativo e importante para el alumnado. Esas son las claves de qué significa una enseñanza de calidad, de qué significa cómo conseguir ese énfasis académico. Significa revisar críticamente nuestras prácticas, el cómo entramos en clase y qué tipo de propuestas le hacemos a nuestros chicos y chicas. Y cuanto más revisamos y más profundidad y más ayudados de nuestros compañeros y compañeras lo hacemos, pues resulta que mejores profesionales somos. También John Hattie, los mejores efectos en el aprendizaje de los estudiantes ocurren cuando los profesores se convierten en aprendices de su propia enseñanza. Ayer, cuando entré en los distintos ambientes en el edificio de infantil del CEIP La Coma, pues estuve un rato hablando con Magda, que es una de las maestras de allí, con Aurora, con Marta, y ellas estaban observando. Estaban dejando que los chicos y chicas exploraran, porque acaban de empezar a trabajar con los materiales, y ellas estaban comprendiendo la actividad y estaban comprendiendo el efecto que la propuesta que habían hecho estaba teniendo en las niñas y niños. Fue realmente un momento para mí profesionalmente muy emocionante. Maestras aprendiendo mediante la observación de lo que estaba haciendo su alumnado. Trabajando juntas, hablando, mira cómo está este chico, esta chica, mira cómo interactúan, mira cómo cooperan, aquí está pasando esto, hay que cambiar esta zona. Aprendizaje visible. Y el último bloque, la confianza. Bueno, no vamos a explicar qué es la confianza, porque todas y todos de algún modo sabemos qué significa este nombre común, la confianza. Pero resulta que este nombre común es absolutamente necesario en un entorno profesional y en un entorno educativo. Y esta confianza se vive con el equipo directivo, con los propios compañeros y compañeras, y también con los estudiantes y con las familias. Cuando la confianza con la familia se rompe, no vamos a obtener buenos resultados en la vida. Cuando la confianza de las familias hacia el profesorado se rompe, no hay buenos resultados. Cuando la confianza entre los compañeros se rompe, no hay buenos resultados. La confianza es el factor detonante, el que permite que el énfasis académico y la eficacia colectiva funcionen. Sin confianza no se produce ese momento, digamos, profesionalmente mágico. Y en ese sentido, fomentar las relaciones de confianza entre profesores y alumnado es una de las formas más potentes para crear las condiciones necesarias para el cambio, para la innovación. Qué palabra tan sencilla y qué complicada de construir al mismo tiempo. Porque no puede haber confianza si no pensamos en términos ligeramente distintos. No pueden confiar en ti las familias, ni tu alumnado, ni siquiera tus compañeras, si en el entorno educativo no hay bienestar,
no hay convivencia, no hay coeducación, no nos sentimos cómodas unas con otras, unos con otros, todos juntos. Si no pensamos en términos más humanos y solo pensamos en términos de contenidos y de currículos, la confianza no está en el entorno. Tenemos que trabajar de una manera ligeramente distinta. Este librito también de Victoria Camps, que no es un libro sobre educación, es un libro sobre los cuidados. Fijaros qué frase. Pensad en vuestros centros, pensad en los centros de vuestros hijos, de vuestras hijas. La escuela cuida, pero se puede enseñar de muchas maneras, más cuidadosa y más descuidada. Sí, todas las escuelas cuidan, pero se puede ser más cuidadoso y más descuidado. Entonces tenéis que pensar qué queréis ser vosotras y qué queréis ser vosotros, si queréis ser cuidadosos o descuidados. Y para eso tendréis que pensar en términos de relaciones con la comunidad educativa. Uno de los factores que precisamente más ha golpeado la pandemia, que en muchos casos consiguió que se rompiera el vínculo con la familia y que la pantalla lo mediatizara todo. Esta cita de un buen amigo mío, Juan de Vicente Abad, fijaros qué interesante. Las familias eligen para sus hijos centros escolares con entornos seguros, donde se atiendan tanto los aspectos de bienestar socioemocional como el seguimiento de su aprendizaje. Juan de Vicente es orientador en el Instituto Miguel Barceló, en Coslada, un instituto público. Entonces no es la libertad de elección, es tener cerca ese centro que te permite estar tranquila, estar tranquilo de que tu hijo está en un entorno seguro y de cuidado. Y cuando todo esto empieza a funcionar, alta satisfacción, sentido de pertenencia, reconocimiento del logro, ¡pum!, se produce eso tan humanamente razonable, sencillo, que es que se eleva el optimismo. Y efectivamente, todas y todos trabajamos en un entorno socioeconómico, en un entorno cultural. También por eso quería arrancar con el Bovalar o con la Coma. Los centros parecen a veces, por su arquitectura, como si de alguna manera fueran, bueno, pues un caparazón que separa y que bloquea, pero los centros no son islas, nunca son islas. 3 citas. La primera, dos inspectores, Gisela Morales y Rafael Mezquita. La ciudad es educativa per se. Es decir, nuestros chicos y chicas solo por vivir en la ciudad están ya en un entorno educativo y todo lo que les rodea es educación. Pero toda infancia urbana está conformada por una avalancha extraordinaria de personas y de experiencias. Algunas, como la sensación de poder que le confiere a un preadolescente viajar solo en metro por primera vez, son deliciosas. ¿Os acordáis la primera vez que os montasteis en el metro? ¿Sí? ¿Sí? A ver, momento ascendente y descendente. ¿Sí? Por comprobar que estáis despiertos, chicos, tampoco... No. Bueno, pues es un momento delicioso. Pero otras lo son menos, como presenciar un tiroteo en un entorno urbano por primera vez. Hace escasamente 1 año y 1 mes, a Ibrahim, un niño de un instituto en la ciudad en la que yo trabajo, en Ceuta, un niño que confundió, que se equivocó y le pidió la moto y el casco a la persona equivocada, pues cuando estaba dando un paseo por su barrio, otros 2 llegaron a su altura y le volaron la cabeza. Y eso también es educación. Lo que pasa que esa es la que describe Jerome Brunner. La escuela compite más de lo que nos hemos percatado con una miríada de formas de antiescuela, como proveedora de agencia, identidad y autoestima. La escuela es la única institución que se ha creído de verdad la coeducación, la única que lucha, no que trabaja, que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Fuera de la escuela, en realidad lo que tenemos es patriarcado y lo que tenemos es machismo. Y lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en el cine, lo vemos en la música. Y no debemos callarnos en esa denuncia. En la denuncia al mismo tiempo en decir, pero la escuela está ahí. Escuelas y antiescuelas. Bueno, pues desde la escuela tenemos que detectar cuáles son los activos que nos permiten educar en positivo. Detectar ese primer momento en el metro, detectar esa primera salida, detectar esa visita
a ese museo, detectar cuando vienen aquí esos nanos, como decía el señor director, y se meten en el estómago de esta ballena extraña, ¿no? Bueno, mapeo de activos. ¿Cómo se puede promover el optimismo académico y el cambio en un centro educativo? Y con esto vamos acabando. Con esto vamos acabando, es algo que digo siempre a la mitad de la ponencia, también os lo digo, ¿sabes? Mabel Villascusa ha entrado en pánico porque sabe que solo me quedan 5 minutos y... Nah, es broma, es broma. Bueno, pues no tengo ni idea. Yo qué sé cómo voy a promover el optimismo, chicos. Si cada centro es un mundo, ¿de verdad creéis que puedo traer una receta y decir, haced esto, que vais a ser felices? Pues cada centro es una realidad absolutamente distinta. Lo que ocurre es que existen patrones. Patrones sí. Es decir, vas a los centros, y yo tengo la suerte de viajar visitando centros. Hago memoria, el lunes estuve en el CEIP Huerta de Santa Marina, en Sevilla, después el Bobalar, después La Coma, el lunes que viene en el Instituto López Neira, en Córdoba, el martes en el Instituto La Caleta, en Cádiz, el miércoles en el Instituto Menéndez Pelayo, en Getafe. Ahora estáis todos pensando, ¿pero este tío cuándo da clases? Bueno, seguid pensándolo, seguid pensándolo. Veréis, el primero de los patrones, siempre que le pedimos a alguien que cambie, estamos pidiendo demasiado. Siempre. Cambia, pierde peso, haz deporte, deja de fumar, a ver si te crece el pelo. Siempre es pedir demasiado. Michael Fulham. Cuando intentamos algo radicalmente nuevo, se dan pérdidas inmediatas, mientras que los posibles beneficios son a largo plazo y teóricos. Siempre que pedimos el cambio es demasiado. La única manera de decir cambia, que te vamos a ayudar. Esa es la única manera de darle credibilidad a tu petición. Bueno, pues solo cuando los factores sociales son muy poderosos, entonces podemos aspirar al cambio de verdad. Y aquí es cuando tenemos que recordar que la autonomía no es un regalo, la autonomía pues, no te la da la consellería, no te la da el CEFIRE, no te la da nadie, sino que en realidad la autonomía del centro la conquista el centro en la búsqueda, en el desarrollo, en la defensa de su proyecto educativo. Y para eso tenemos que ir incorporando herramientas como el proyecto... Sí, que lo he visto, ya. El proyecto mínimo viable. Es decir, tenemos que concentrarnos en no aspirar a la transformación radical en el primer mes de cambio. Hablaba con Marta Velázquez, que es la jefa de estudio del CEIP Huerta de Santa Marina este pasado lunes. Un centro sevillano que está en un proceso de cambio muy interesante. Y llevan 5 años intentando realizar ese cambio. Y dice ella, yo creo que con 5 o 6 años más estaremos empezando a estar en la buena línea. Proyecto mínimo viable. Porque en realidad el cambio se produce al mismo tiempo que vamos aprendiendo y vamos explorando caminos que son realmente complejos, sofisticados. Bueno, para acabar, y ya vamos a ir acabando, varias herramientas. Durante todo este año he estado pilotando 2 herramientas para mirarnos a nosotros mismos. El primero es esta radiografía, un canvas, un organizador visual que hemos pilotado en Euskadi con todos los centros educativos de Euskadi. Aquí lo podéis descargar. Es licencia Creative Commons, se puede modificar, se puede cambiar, lo puedes hacer a tu gusto. ¿Para qué sirve la radiografía? Pues para entenderte como centro, no como individuo, como centro, porque esto no va de individuo, va de centro. Y si la radiografía es el espejo en el que nos miramos, en el que nos hacemos preguntas, bueno, pues también hemos utilizado otro canvas, que hemos llamado teoría de cambio. Si la radiografía es el hoy, la teoría de cambio es el mañana. Este es el otro canvas que hemos diseñado y que también, si queréis, lo podéis descargar. Ahora os lo enseñaré de la red. ¿Qué es una teoría de cambio? Pues una manera de entender cuáles son las consecuencias de nuestras acciones y de intentar planificarlas. Eso es una teoría de cambio. Es una manera de diseñar hacia atrás. Es decir, si yo dentro de 5 años quiero estar aquí, ¿qué tengo que hacer para recorrer ese camino? ¿Vale? Bueno, pues como os prometí, de ahí podéis descargarlo si queréis. Como esta presentación pues la tendrá el CEFIRE, pues podréis descargarla tantas veces como queráis y utilizarla como os plazca. Bueno, pues de nuestra capacidad de gestionar el cambio, pues depende nuestro futuro. De eso es de lo que vamos a hablar a partir de hoy. De eso depende
nuestro futuro. Porque en realidad ahora cuando yo me calle, lo que vamos a empezar es a ver la realidad de centros, de compañeros y compañeras que sí trabajan, no como yo, que lo que hago es viajar, y comprender que ellas y ellos están creando realidades nuevas, realidades distintas. ¿Por qué es importante que nos veamos aquí? Otra cita de la Marina Garcés: preguntar cómo educar es preguntarnos cómo queremos vivir. ¿Qué sentido tiene este congreso? ¿Por qué tenemos que tener congresos de educación inclusiva? Porque suponen una pregunta: ¿cómo queremos educar? Y al mismo tiempo son una respuesta. Queremos educar, queremos vivir en realidades inclusivas. Bueno, pues no nos queda otra alternativa, nos dice Angela Davis, más que seguir siendo optimistas. El optimismo es una necesidad absoluta, nos dice ella, aunque solo sea el optimismo de la voluntad y el pesimismo del intelecto. Yo respeto a todos los que hoy se sientan en el lado extremo del negro, del pantone, pero en realidad nuestros chicos y chicas no se lo pueden permitir. Entonces nosotras, ahora, lloraremos apoyados uno en los hombros de los otros, una dinámica que vamos a hacer, ir buscando un hombro amable, pero el lunes necesitamos el optimismo de la voluntad, más utopía. Ahora voy a hacer 2 homenajes y con esto me callo, tengo el tiempo justo. El primer homenaje a Pepe Jimeno Sacristán, que se nos ha jubilado. Afortunadamente sus ideas nunca se jubilarán y estarán ahí para iluminarnos. Bueno, pues fijaros, sin utopía no hay educación, nos decía él. En realidad, a este Cefire lo llamaron Cefire de Educación Inclusiva, pero fue porque ese día no estaban muy poéticos los jefes. Este Cefire lo deberían haber llamado Cefire de Utopía, porque este Cefire durante muchos años ha estado haciendo lo que mi amigo Antonio Rodríguez de la Jera nos dijo en su última conferencia. Hoy vamos de muchas últimas conferencias. Antonio en su última conferencia nos dijo esto y prometo a la organización que con esto acabo. La utopía hoy es una necesidad para salir del presente construyendo escenarios posibles mediante la imaginación y la creatividad. Qué suerte tenemos que a partir del lunes vamos a tener que usar la imaginación y la creatividad. Muchísimas gracias.